Al día de hoy la familia y la vida en pareja no es sagrada. Cualquiera dice, no me gustó esto, y listo, se acabó. Sea cristiano o no cristiano. Pero esa es la realidad del día de hoy. Para entender el sometimiento y el amor en pareja, nosotros debemos tener en cuenta la estructura o el flujo gramatical en el cual el apóstol escribió toda esta sección. Más que hablar o definir el sometimiento, que lo vamos a hacer hoy, es el hecho de entender que ese sometimiento está supeditado a otras dos cosas que está indicando el apóstol y que ya las había planteado antes. Una de esas está en el versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El versículo 17 es un por tanto, y hemos dicho que un por tanto, ¿qué es? Gramaticalmente, es una conclusión. Muy bien. Y dice, no sean insensatos, sino entendidos. En griego dice, no sean no sabios, sino sabios. Entonces, el versículo 17 nos está llamando a ser, ¿qué? Sabios, ¿vale? Sabios. Pero vuelvo y repito, no sabios como los de la antigua Grecia, sino sabios como los que plantea Salomón en el libro de los Proverbios. Eso es una cosa a tener en cuenta para poder entender qué quiere decir él con el sometimiento. Y la otra cosa está en el versículo 1 del capítulo 5. Sed pues imitador de Dios como hijos amados, andad en amor. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, dijimos que había dos cosas con respecto al amor. ¿Y esas dos cosas cuáles eran? Amar legalmente y correctamente. Es clave. A veces pensamos que el amor es el amor. Entonces yo tengo afecto hacia el otro, yo soy muy afectivo. Pero una cosa es que yo sea afectivo, efusivo, expresivo. Y otra cosa realmente es que yo tenga ¿qué? Es diferente. Hay personas que no somos tan de ositos gumi, tan afectivos, ¿sí? Y no somos tan afectivos, ¿por qué? Porque ya nos han pasado cosas. Entonces ya uno se cohíbe. Entonces, pero realmente el amor es ser afectivo. Andar como hijos amados es recordar lo que dijimos ahí. Andar correctamente en amor y andar legalmente en amor. Son las dos cosas. No solamente una, sino las dos. Tengamos en cuenta eso porque cuando él va a entrar a hablar de la sujeción del versículo 22, él tiene en mente lo que ya habló antes. Si usted no lo tiene en mente, él sí. Y si usted no lo tiene en mente, pues pierde mucho lo que va a querer decir por sometimiento. ¿Realmente qué es eso? El versículo que nosotros tenemos en consideración hoy, acá que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, también aparece en Colosenses. En Colosenses dice, casadas, están sujetas a vuestros propios maridos, y añade un pedacito más, como conviene o como corresponde en el Señor. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si queremos entender un poquito más ese sometimiento, hoy no vamos a llegar al versículo 23, pero ahí nos da otro matiz de ese sometimiento que corrobora lo que hemos dicho en el versículo 21. Versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En Colosenses dice, como conviene al Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, si ustedes observan el versículo 23, empieza con un porqué. ¿Qué es un porqué en gramática? Una explicación. Muy bien, hemos estado atentos. Entonces, el versículo 23 está explicando por qué usted se debe someter. Usted se debe someter porque es que usted tiene a un esposo que, mejor dicho, más parecido a Cristo, ¿quién? ¿Sí? No. Usted se debe someter porque su esposo es, mejor dicho, Romeo al lado de cualquier hombre, al lado de su esposo no es nadie. O sea, su esposo es el derroche de romanticismo, de amor. No. El versículo 23 dice, sométase porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces, ¿cuál es la razón para una mujer someterse a un hombre? El hecho de que Dios estableció un orden para la familia. A la mujer le guste, le parezca o no, debe ¿qué? Someterse. Estamos hablando en el contexto de una mujer que es ¿qué? Cristiana, creyente, sí, pero una mujer que es casada. Recordemos que no necesita ser cristiano para que una mujer se someta a su esposo. ¿Listo? Eso ocurre en muchas culturas. Las mujeres entienden el rol del varón y se someten. Y cuando hablamos de esto, de que la mujer esté casada, uno diría, bueno, ¿y la mujer soltera qué? Por ejemplo, una mujer viuda, una mujer que no tiene esposo, una mujer que se separó, ahí, una mujer que no se ha casado,
¿Cómo entender el sermón de hoy? Si el sermón habla sobre la sujeción. Porque por eso dijimos en el versículo 21, ¿cuántas instituciones hay? Entonces, si la mujer no se debe someter a su esposo, porque no tiene esposo, ¿a quién se debe someter en esa institución? A sus padres, si es soltera, ¿sí? Si ya salió de su casa, ¿a quién se debe someter entonces? A la iglesia. Eso es clave. Y si no es cristiana, si no va a una iglesia, y si ya es adulta, pero no se ha casado, ¿a quién se debe someter? Al Estado. ¿Listo? ¿Y siempre hay que someterse al Estado, diga lo que diga el Estado? No. Ahí como dice en Colosenses, como conviene o como corresponde al Señor. Es decir, ¿el sometimiento tiene límites o no tiene límites? Solamente si el Estado se somete al Señor, yo me someto al Estado. Un ejemplo, el Estado dice que dice por ejemplo que lo que dijo un día un presidente, que deberían soltar a los presos en la cárcel. ¿Para qué tanta gente allá? ¿Sí se acuerdan ustedes que cierto presidente dijo eso? Entonces, esa afirmación que dijo ese presidente, y que no está lejos de nuestra región, esa afirmación que dijo ese presidente, ¿es agradable al Señor? ¿Hay que someterse y obedecer esa por parte de los cristianos? No, eso tiene un límite. Lo mismo, si un pastor le dice a una ovejita, a una hermana, no, hermana, es que usted está muy bonita, es que no sé qué, es que sé cuándo, la hermanita debe someterse o escuchar lo que el pastor le está queriendo decir en ese sentido. No. ¿Cómo le ocurre? ¿Sí? ¿Ha ocurrido en la historia de la iglesia? Eso es una vergüenza, pero sí ha ocurrido. ¿Sí? Por eso también vemos por qué hay gente que no va a la iglesia. Entonces, ¿la hermanita debe someterse a la iglesia? ¿Sí o no? Pero hasta cierto límite, ¿vale? Y la esposa debe someterse a su esposo, a que si su esposo, mejor dicho, le dice que tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque es que la Biblia dice que tiene que someterse, debe someterse en esos términos. No, es hasta donde el Señor me mande, ¿sí? Y eso implica todas las áreas de la vida de pareja. Hay cosas que tienen límite. Y uno tiene que, para eso está la comunicación y escuchar a su esposa, y su esposa que lo escuche también a él. Entonces, cuando hablamos entonces en este caso, hermanos, después de haber hablado de las hermanas que no son casadas, y el texto nos remite fuertemente a las hermanas que están casadas, entonces debemos tener presente que el apóstol, vuelvo y repito, viene trayendo en mente algo. Si ustedes observan, a partir del versículo 18, él enfatiza algo y es la llenura del Espíritu Santo. ¿Listo? Y más antes lo llamábamos como el carácter cristiano. Aquí sigue siendo el mismo carácter cristiano, el carácter de Cristo en nosotros, pero ahora el apóstol lo llama es el control del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, yo no puedo decir, o una hermana casada no puede decir que está llena del Espíritu Santo o está controlada por el Espíritu Santo, basado, por ejemplo, en cosas como las experiencias que yo tuve, hablando de nuestro posmodernismo cristiano evangélico principalmente. Entonces, es que yo sentí, es que yo vi, es que yo no sé qué, y va a su casa y se vuelve, mejor dicho, ¿sí? Eso no hay control del Espíritu Santo. Así usted sienta lo que sienta en la iglesia. Pero si usted en su casa no se somete a su esposo, ahí no hay nada. Y son solo ¿qué? Emociones. Y ya. Así predique lo que sea. Se puede decir que esa hermana realmente está controlada por el Espíritu Santo cuando ejerce autoridad en la iglesia, cuando la misma escritura la desautoriza para hacer eso. No hay esa llenura ahí. Hay una experiencia, siente cosas, pero ¿está bien o no está bien? Eso es lo mismo como cuando la mamá en la casa asume el rol del hombre. Es exactamente lo mismo. No hay el control del Espíritu Santo ahí. Entonces, ¿hay una gracia de Dios que llega hasta ahí, una misericordia de Dios hacia esa mujer? Sí. Pero ¿realmente es agradable a Dios eso? ¿Cómo puedo yo agradarle a Dios si yo no obedezco la Escritura? ¿Cómo puedo yo agradarle a Dios? ¿O cómo puedo decir que estoy llena del Espíritu Santo si yo no le agrado a Dios? Esos son actos de fe. Tanto que el hecho de que una mujer quiera empoderarse en su hogar
o se empodera en la iglesia son actos de fe. Son actos de rebeldía, como dicen por ahí, y es para que nosotros entendamos y discernamos realmente lo que queremos decir por la llenura del Espíritu Santo, porque vuelvo y repito, eso está directamente ligado con todo lo que va a venir diciendo acá. Y lo menciono ¿por qué? Porque al día de hoy, si una persona, yo lo he visto en videos, y eso ocurre, y eso es vergonzoso, una persona aquí se arrolla en 4 patas y comienza a latir como un perro, la gente dice, ese hombre está lleno del Espíritu Santo. Si una persona ya se revuelve, que comienza a escupir, ese varón está siendo reprendido por demonios, tiene el Espíritu Santo, le está haciendo algo ahí. Si la hermana ya comienza a hablar en lenguas, eso es del Espíritu Santo. Miren que lo que el apóstol viene hablando, o sea, lo que él llama llenura del Espíritu Santo, aquí en ningún momento menciona esa clase de experiencias. Entonces, en ese sentido, es solo para que nosotros tengamos presente lo que tiene el Espíritu Santo en mente acerca de lo que es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Entonces, y en ese sentido, hablando de las hermanas casadas, hablando de las hermanas solteras, vuelvo y repito, si una hermana soltera no se somete a la iglesia, no consulta a la iglesia, no pregunta a la iglesia, sino que toma las decisiones así porque sí, es una hermana que puede gozar del control del Espíritu Santo en todas las áreas de su vida. Entonces, si notamos lo complejo que es, una hermana que es soltera, que no obedece a sus padres, que ella es la que manda en la casa, no manda a sus padres, es una persona que disfruta de la llenura del Espíritu Santo en su vida. Hay otras cosas que están llenando su vida y no el Espíritu Santo, y por eso es que al día de hoy el mundo cristiano está como está precisamente, porque han confundido lo que quiere decir aquí el apóstol por la llenura del Espíritu Santo con experiencias místicas, con sentires y cosas que no son por ese lado. El verdadero control del Espíritu Santo se debe palpar en la vida de una persona. Debe haber cambios en ella. Y ese cambio en ella se debe reflejar en las otras instituciones. Entonces, si hay un cambio en mi vida, eso se debe reflejar inicialmente ¿dónde? ¿En qué institución? En mi familia. Y es tanto el cambio, la luz o el Espíritu Santo, el poder, que se debe reflejar ¿dónde? En la iglesia. Debe haber una transformación. Voy a poner un ejemplo para que usted me entienda cuando yo hablo de poder, porque tal vez no soy muy claro en eso, o la gente no me logra entender mucho. Cuando Dios creó a Adán y Eva, de una vez apenas Dios creó a Adán y Eva, ¿qué hizo Adán frente a Eva? La miró. Apenas la miró, Eva, sin buscarlo, ¿qué hizo con respecto al hombre? No. ¿Qué hizo? Por eso digo, ¿qué hizo involuntariamente en el hombre? Despertar. Hizo una atracción. ¿Hubo poder o no hubo poder? Eso se llama poder, ¿sí? Usted va caminando fresco como cualquier varón por la calle y se le presenta cierta mujer muy parecida a cual iba, con muy poca ropa. Usted tiene, sobre usted, ¿hay un efecto o no hay un efecto? Usted lo siente como hombre. Y así sea un hombre santo, ¿le afecta o no le afecta? Le afecta. Entonces, ¿sí me entienden cuando hablamos de poder? O sea, realmente eso es verdad, eso es real. Como usted lo ha experimentado, usted me entiende a lo que yo me estoy refiriendo. Y en ese sentido, hermanos, eso es lo que estoy mencionando acá. Cuando una persona experimenta realmente el control del Espíritu Santo, eso se ve en ella y se ve reflejado en su familia y se ve reflejado en la iglesia. De tal manera que esa persona entiende las palabras de Cristo cuando él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y esas palabras al día de hoy sí que hacen eco en nuestra sociedad. ¿Dónde Cristo viene a recostar su cabeza? Acá. ¿En cuál de las iglesias viene a recostar Cristo su cabeza? Si la gente no quiere realmente construir una casa para Él, no quieren ser piedras vivas, no quieren dejarse moldear por el maestro y colocar ese ladrillo ahí, no. Ellos quieren ser una piedra burda y quieren quedarse así y no quieren que el maestro moldee esa piedra y la convierta en un ladrillo o en un bloque, no. Y eso es lo que está haciendo al día de hoy, que precisamente no se puedan edificar realmente casas para Dios o iglesias,
sino simplemente capillas o cualquier otra cosa parecida a la iglesia, pero no es una iglesia. Y en ese sentido necesitamos un desarrollo a nivel doble, tanto espiritual como a nivel físico. Y de esa manera es que al día de hoy lo que vemos es un cristianismo y una religión cristiana que se predica en términos humanistas. Hay un sincretismo ahí. Se mezcla el cristianismo con el humanismo. Y entonces hay una nueva mezcla toda rara, y es lo que está generando al día de hoy que tantas personas no entiendan realmente cuál es el mensaje de Dios y cuál es el evangelio para nosotros al día de hoy. Alguna hermana podrá decir, bueno, someterse, digamos, frente a un hombre que ama a Dios, pues es posible o es llevadero. Pero en mi caso, yo que mi esposo, uno, no es creyente, dos, no ama a Dios, que él no entiende cómo mandar en el hogar, que él no ha sido adoctrinado para eso, y a mí tampoco me han adoctrinado, me han enseñado cómo someterme. ¿Cómo? Entonces imagínense que yo a usted le pongo aquí, le pongo aquí un palustre, le pongo un bulto de cemento y le pongo, y no le pongo más. Le digo, levante esa pared, y aquí no hay una pared. Y usted nunca ha hecho eso en su casa, en su vida, ni le han enseñado eso. Yo le pregunto, ¿usted lo haría? Pero bueno, yo hace no mucho, aquí hay una pared, para los que han mirado allá. Yo en esa época estaba aprendiendo de construcción y este piso estaba en tierra. Todos ven la casa tan bonita, pero esta casa fue un trabajo muy, muy fuerte y dinero. Y cuando se fue a construir eso allá, entonces yo lo hice. No, mami, déjame, yo se la hago. Y comencé. Y entonces hice mi mezcla porque se va a mezclar. Y hice la mezcla, tomé las medidas, coloqué la escuadra bien y comencé a poner ladrillo por ladrillo. Pero pasó algo. Yo siempre he visto que se hacía una chamba y se hacía una viga, pero a mí me dio pereza hacer eso. Yo, ¿eso para qué? Cuando ya iba como a la mitad, usted se paraba y comenzaba a caminar en ese piso de tierra, esa pared se movía así. Dije, no, hermano, o sea, se tira usted el tiempo, la plata y el material. O sea, no está haciendo nada. Y eso es lo que está pasando al día de hoy realmente con las familias. Quieren construir hogares, ¿y por qué se caen tan fácil los hogares? Tanto cristianos como no cristianos. Porque no hay cimientos, no hay doctrina. Y entre las iglesias cristianas evangélicas no se predique la doctrina, pues peor todavía más para los que se llaman cristianos evangélicos al día de hoy. Eso es triste y por eso necesitamos realmente saber y entender qué es y cómo se puede hacer al respecto. Entonces, en este sentido, hermanos y hermanas, debemos entender que si hablamos de sometimiento, someterse al esposo no es estar pleitando con el esposo. Eso no es sometimiento. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto a veces las plenarias del Senado? ¿Usted las ha visto? ¿Usted ha visto cómo, digamos, agarran por allá los del partido de Uribe con los del partido del Petro y eso parece peor que una plaza de mercado? Eso es así, ¿sí? Y no solamente el Parlamento acá, el Parlamento británico y en todo lado es exactamente igual. Eso es horrible. En ese sentido, hermanos y hermanas, el matrimonio y el sometimiento no es así. O sea, yo no puedo, o sea, no es correcto que la esposa se enfrente al esposo, se iguala al esposo. El varón es el varón y la esposa no tiene por qué. Bueno, entonces, ¿qué me va a hacer? Hay hermanas cristianas que son así, que han hecho eso, y eso se ve mal. Y es vergonzoso para el cristianismo y más para el nombre del Señor. Por eso cuando vamos a un texto como este, es entender realmente qué es lo que nos está diciendo el Señor y lo difícil y lo complejo que es eso. Yo le pregunto, ¿a usted le han enseñado eso en su iglesia posmodernista? Por no llamarla pentecostal o llamarla, no sé qué, carismática, qué nombre ponerle. No, allá simplemente como pasa la pastora a hablar, ¿cómo vamos a hablar mal? ¿O cómo vamos a hablar del pecado de las hermanas? No, eso no se dice, eso está mal hecho. No, eso toca decirlo, porque las cosas son así. Miremos Números capítulo 12, para que nosotros entendamos lo que el apóstol nos quiere decir ahí. Y para que nosotros entendamos que el apóstol tenía una visión de la Biblia de los dos testamentos, no solamente el Nuevo Testamento. Si usted solamente no lee el Nuevo Testamento o quiere obedecer solo el Nuevo Testamento, su obediencia es a la mitad, a medias. Y obedecer a medias es como no obedecer.
Números capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Sí ve cómo aclara el escritor de Números? Por eso algunos piensan que de pronto son varios escritores los del Pentateuco, pero no. Él está hablando en tercera persona como si no fuera el mismo. Dice acá, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Esa mujer cusita, ¿usted no ha visto que a veces la gente cuando busca un problema, busca el problema por cualquier cosa? Cusita es, sí, una región. Es que no recuerdo si era o trigueña o si era egipcia. No recuerdo. Pues era egipcia porque pues, ¿sí? Y tenía que haber sido trigueña, ¿sí? Lo más posible. Esta gente era como racista. Pero eso no tiene problema con eso. Hay morenas que son muy bonitas. Dice acá, y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cosita. Vuelvo y repito. ¿Somos o no somos así? ¿Somos o no somos que a veces estamos mal con alguien? Y no es sino que nos diga algo, nos mire, y ya qué pasa. ¿Sí? Somos así. En este caso es exactamente lo mismo. Estaban buscándole problema a Moisés, o él quiere a Moisés, por cualquier lado. Y en este caso, miremos ahora el versículo número 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y mire quién escuchó eso. Lo escuchó el Señor. Si usted quiere que alguna vez lo escuche el Señor, vea, no solamente Él escucha sus oraciones, también escucha cuando usted dice groserías y dice malas palabras. Eso es muy delicado. Porque aquí en la iglesia eso no se escucha. Pero realmente, ¿quiénes somos nosotros? ¿Sí? Entonces, en este caso, hermanos, en el versículo 2 vemos algo. Y es que a su teología, a su doctrina, ellos le metieron algo. Y le metieron humanismo. Miren ahí. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Usted no le ve ahí un tinte de igual, sí, pero eso se llama hoy día, ¿cómo es que es? ¿Igualatismo? ¿Cómo es que se llama? Sí, se ven igualados, si eran igualos igualados con Moisés. Entonces, en ese sentido, hermanos, quiero que tengan en cuenta, mire, ahí estaba María, que era mujer, se estaba igualando a Moisés. Primera cosa mal hecha, porque la mujer, según el libro de Timoteo, no la ha puesto para predicar, dice Dios. Porque la mujer no está para eso. Primero, y eso parte no del Nuevo Testamento, eso parte desde los tiempos de Adán y Eva. Pero como yo lo he mencionado en otras ocasiones, no voy a explicarlo. Segundo, había una segunda cosa que era el hecho de que Moisés tenía un llamamiento muy claro. Recuerde usted Éxodo capítulo 3, la zarza ardiendo. En el caso de María, Dios cuándo la había llamado. ¿Sí? Tercero, Moisés tenía una formación muy versada para hablar con la autoridad que hablaba. ¿Dónde vemos eso en María? ¿Dónde estuvo ella allá con los grandes de Egipto, de Faraón, y en las escuelas de los egipcios que eran muy versadas? De verdad, si había gente sabia en la antigüedad, la cultura egipcia, qué mundo cosmopolitan que era en aquel entonces, qué civilización tan desarrollada. Yo me atrevería a decir que eran más desarrollados que al día de hoy los Estados Unidos y Japón. Era un desarrollo demasiado altísimo. Entonces, y cuarto, Moisés tenía una experiencia pastoreando el pueblo de Dios. María, ¿cuál experiencia? ¿Cuál pastoreando el pueblo de Dios? Entonces, el quererse igualar aquí a Moisés no era cualquier cosa, era terrible cosa. Entonces, en este caso, hermanas, cuando ustedes quieran igualarse a su esposo, así su esposo no haya sido educado por las escuelas de Faraón, así su esposo no haya tenido un santo llamamiento como Moisés, de todos modos no se igualen a él, porque viene sobre ustedes posiblemente lo que vino sobre María. No es bueno igualarse al esposo.
Miremos versículo 3 al 8. Y aquel varón Moisés era muy manso, tal vez muy diferente a su esposo en la casa, ¿sí? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Mire quién les invitó a salir. No fue Moisés. ¿Quién fue? El Señor. Vamos, vengan. Porque como yo les he hablado, ¿cierto? Ellos dijeron, Dios nos ha hablado también a nosotros. Ah, bueno, yo les voy a volver a hablar. Versículo 5. Entonces Jehová descendió, como ya hablaba Juancho, que esperamos que Dios descienda hoy, en la columna de nube, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Ellos ingenuos, sanos, como dicen los chinos al día de hoy, no pasó nada. Versículo 6. Y él les dijo, el Señor les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? En este caso, hermanos, miren que el Señor los está juzgando y los juzga con una pregunta. El Señor es muy sabio. Y ellos se habían dicho algo en privado, en secreto, a espaldas de Moisés. ¿Y Dios lo hizo qué? Público. El pecado de ellos era vergonzoso. ¿Y la vergüenza de ellos qué fue? Pública. Entonces, en este caso, hermanos, cuando ustedes vean a una persona, a un hombre, su esposo o el pastor en la iglesia, si no, no puedo decir desafortunadamente el presidente, porque pues yo no veo en él al Señor, pero por lo menos espero que en la iglesia de Cristo, a los pastores que hayan, se vea Cristo, y en su hogar, si usted tiene un esposo cristiano, tiene ese privilegio, y si usted lo ve, entienda que usted no debe igualarse a él, porque es muy delicado. El juicio que viene no es cualquier cosa, porque si ustedes observan, el versículo 9 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra Aarón y contra María, y se fue el Señor. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Un juicio muy particular. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro, es que el Espíritu Santo sabe cómo hace sus cosas, porque él realmente nosotros no nos conocemos? Créame, usted mismo no se conoce, pero el Señor sí nos conoce. Y el Espíritu Santo, diciendo acerca de nosotros, de nuestra naturaleza, dice lo siguiente: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, ¿qué? No sea el externo. Miren cómo es la naturaleza de la mujer. A la mujer le gusta estar bonita, de peinados ostentosos, de adornos de lujo o vestidos lujosos. Esa es la mujer. ¿Es pecaminoso eso? No, obviamente que no, por supuesto que no. Y mire dónde castigó Dios a María. Ya iba a decir Eva, ya iba a decir otros nombres. ¿Dónde la castigó? Donde más le duele a las mujeres. Sí, porque nosotros hemos dicho, Dios no castiga ni con palo ni con rejo, pero cuando Él castiga, castiga. O sea, es muy delicado, hermanos, levantarse en contra de las autoridades que Dios ha puesto. De eso no es, de eso no se trata, eso no está bien. Y en este sentido, imagínense a María. Nosotros pues en este momento no hemos visto leprosos porque esa enfermedad, gracias al Señor, ha tenido como cierto control. Pero imagínese que la piel se le comienza a usted a caer por pedazos. Imagínese usted, señora, que está aquí, que usted que es casada, comienza a ver que se le comienza a pudrir la mano y se le comienza a caer, ¿sí? Se le comienza a modear esa piel hermosa donde usted se echa saipons y se le comienza a caer. Y comienza usted a heder, a oler a maluco, a podrido. Eso fue en cuestión de, eso no fue días, años, semanas. Ahora sí entendemos por qué cuando Pablo habla acerca del matrimonio,
Dice, el marido ame a su mujer como Cristo amó a ¿quién? ¿La cual es su? ¿La cual es su? Su cuerpo, dice el texto, su cuerpo, la carne, la unión. Entonces, en ese sentido es eso. Yo sé que María, cuando comenzó a verse leprosa, cómo cambiaba su cuerpo, ella lo pensó 2 veces. Pero, ¿era o no era demasiado tarde? En ese sentido, vuelvo y repito, hermanos, hay algo que nos muestra allí el versículo 21 de Efesios cuando dice, someteos, no es una opción, es que a veces uno tiene que decirle así en el idioma español a las personas para que entiendan, hermano, haga esto, si no le gustó, de malas, porque nosotros es nuestro lenguaje, ¿sí? Es fuerte, pero es nuestro lenguaje. Y en ese sentido el sometimiento no es una opción. El sometimiento para una mujer soltera no es una opción. El sometimiento para una mujer casada no es una opción. No es si yo quiero, no es si mi esposo cambia, no es si esto. Sométase y punto. ¿Listo? ¿Por qué? No, pero es que no sé qué. De eso hablaremos más adelante. Ahí sí, como dicen los americanos, no es my problem. Ese no es su problema. Que si él, que es él no me ama, que él no sé qué, que sé cuándo, así. Como dicen los manitos allá en México. No, ese no es su problema. Usted simplemente ¿qué? Y ya, se acabó. ¿Fácil? No. Nos queda a nosotros como colombianos someternos al presidente. Por ejemplo, yo le pregunto a ustedes, ¿el pueblo venezolano estará contento sometido a ese presidente que tiene ya, a esa jerarquía presidencial de ya unos 20 años? ¿Están contentos siendo un país que debería ser una potencia, inclusive superior a Estados Unidos con tanto petróleo, y son una miseria completa? Entonces, si notan, ¿y les toca qué? Someterse, aguantar. Entonces, en ese sentido, hermanos, el llamamiento del apóstol es otra vez, sométase. No, pero es que esto no... En ese caso, si hay mucha inconformidad, si está muy confundida la persona, hable con el pastor. Y ahí, digamos, se puede orientar, mire, haga esto, no haga esto, si debe someterse en esos términos, no debe someterse en esos términos, porque hay casos que son muy particulares. Pero si no hay casos muy particulares y la desobediencia es abierta, bueno, después no diga, pero esto es palabra de Dios. Esto de que sea leprosa esta persona no es algo del Antiguo Testamento. Al día de hoy todavía pasa eso. No se volverá leprosa, pero si hay más juicios y castigos de Dios por parte de él hacia su pueblo. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, si nosotros observamos del versículo 3 al 8, hay algo que pasó. Y es que Moisés como pastor sabía con detalle las cosas del pueblo de Dios. ¿Sí o no? No, él no sabía que ellos dos habían hablado mal de él. Él no sabía eso. ¿Listo? Y en ese sentido, hermanos, de un momento a otro, créame, Dios saca a flote las cosas. Tarde que temprano, pero las cosas salen a la luz. Por eso, hermanos, si hay pecado, si nosotros tenemos una lucha con algún pecado, si algún pecado nos está esclavizando, si hay alguna tentación muy fuerte, si hay alguna cosa, hable. Confiésela a Dios. Y si usted ve que todavía no tiene victoria, hable con los oficiales acá de Betel. Pero hable. Pero no se quede callado, callada. ¿Por qué? Porque si no, usted va a estar como Acán. ¿Y Acán qué fue lo que hizo? Ocultó el pecado. Y lo que le vino después de ocultar el pecado, ¿qué fue? Peor de lo que hubiera ocurrido si lo hubiera hablado antes. Entonces, hermanos, lo mismo pasó acá. Ellos taparon su pecado. Ellos eran como un parecido a esta familia en el Nuevo Testamento, a un Ananías y Zafira, pero aquí Dios tuvo mucha misericordia de ellos, porque les produjo bastante ira. Y en este sentido, Dios les extendió a ellos, principalmente a Aarón, su misericordia, pero en el caso de María, vemos claramente que ella se volvió leprosa. Y miren la soberanía de Dios tan grande, miren la hermanos tan grande. Uno diría, no, si usted obra mal, ¿qué le va a pasar? Pues que Dios, ¿qué?
le va a castigar, ¿sí o no? Pero mire que obraron dos mal, María y Aarón. ¿Y a quién le pasó el mal? A María. ¿Y qué pasó con Aarón? ¿Y qué pasó con Aarón? No pasó nada. No lo perdonó. Ahí no dice el texto que lo perdonó. No pasó nada por ahora. ¿Sí? Si nota cómo hay personas que obran mal y aún así no, pues que no le pasa nada. No, debe ser que eso no está mal. Eso no es pecado. El pecado es pecado. Entonces mejor, confesemos nuestro pecado, busquemos la luz de Dios, la misericordia de Dios, y si no puedo, vuelvo y repito, hable con los oficiales de la iglesia. Los oficiales de la iglesia no van a ventilar sus pecados aquí públicamente, no. Cuando a veces el pastor ha tenido que actuar como un fiscal, es decir, como un acusador y hacer descargos, es porque la Biblia lo obliga a que haga eso. Y para eso tocaría enseñar procesos disciplinares, que es lo que vamos a hacer después de que terminemos el tema de la adopción, como la disciplina en una iglesia según la Biblia, no según el cristianismo moderno, ¿sí? Y en ese sentido, hermanos, tampoco se trata de entrar con un montón de detalles, a menos de que haya necesidad de hacerlo. Y miren que vuelvo y repito, ellos obraron mal y Dios sacó a flote lo que ha pasado. Eso se llama hacer descargos. Salió a flote y mostró lo que ha pasado ahí. Entonces, este solamente es un pequeñito cuadro de múltiples cuadros que hay donde se muestra realmente que cuando Dios obra o cuando hay disciplina, se debe mostrar también unas causas por las cuales hay disciplina en una iglesia, ¿sí? Para que nosotros entonces lo tengamos presente. Eso a nivel general. Y a nivel particular, hermanos, tengamos presente. Cuando usted, hermana querida, que está ahí, que usted está bien perfumada, bien bonita, bien arreglada, y está en la casa, y está con los pelos de punta así, cual erizo, y está furiosa viendo a su esposo bien chiquito, y más si es bajito como yo, cuando esté así en esos casos, hermana, y usted quiere igualarse a su esposo, esté tentada, recuerde lo que le pasó a María, hermana, créanme. Eso no es algo histórico, eso es algo no solamente algo histórico, eso es algo muy real y muy de nuestros días. Entonces, que Dios tenga misericordia, porque usted dice, no, pero a mí no me ha pasado nada. Todavía, hay falta por poner el adverbio de tiempo, todavía. No tiente más al Señor, porque mire lo que le pasó a María, ¿sí? Y mire lo que dice el versículo 11, mire. Dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Sí notan cómo comenzó a pudrirse la carne de esta mujer? Una de las características de la carne podrida es que la carne podrida, ¿qué le sale? Gusanos. O sea, mal olor, mal aspecto y le salen gusanos. Lo que en el medioevo llamaban la generación espontánea. Entonces imagínese usted con su carne podrida. ¿Usted ha visto esa película que se llama, que es de marineros del mar? Piratas del Caribe. ¿Se ha visto cuando le salen gusanos a uno por la cara? Imagínese ese aspecto ahí. O sea, usted ha leído el texto. Usted ha leído el texto, pero tal vez usted no se ha puesto a pensar realmente qué fue lo que ellos vieron ahí, experimentaron ahí. No es ciencia ficción, no es Hollywood, es real. A ella se le comenzó a descomponer la carne, comenzó a oler a podrido, comenzaron a caérsele pedazos y comenzaban los animales a salir por ahí. Era una escena monstruosa, asquienta e inmunda. Pues para que Aarón hubiera pedido algo así fue porque lo que vio no fue cualquier cosa. Y el relato no dice nada de lo que dijo o vio o sintió Moisés. El Espíritu Santo guarda silencio al respecto, pero sí describe lo que sintió Aarón. Si esto sintió Aarón, imagínese usted, hermana, que se le comienza a pudrir la carne, comienza usted a oler a picho, como esos olores tan horribles que usted a veces ha experimentado y usted dice, uy, no, chite acá. Y aparte de eso, comienza, digamos, a ver que le salen gusanos de su carne. Eso es algo que da miedo. Usted se pondría a llorar, usted se pondría a correr, usted dice, ¿qué hago? Le entró un desespero a esa mujer en ese momento. Y aparte de eso, cuando una persona está leprosa, se está muriendo. Es decir, que
no solamente la tensión alta se le bajó al piso, sino que comenzó a sentirse fría. O sea, esto es una escena terrorífica. Esto no es meterle miedo a la gente, es lo que realmente hay ahí en la letra menuda del texto que usted no ve, porque simplemente leemos y corremos. Y el texto dice, entonces Moisés, ya sea su esposo o su pastor, clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Entonces ahí otra vez volvemos al hecho de que el Señor escucha. No solamente el Señor escucha las oraciones, sino que el Señor escucha también cuando nosotros pecamos, como lo menciona el versículo número 2. Y en ese sentido que tengamos temor, hermanos. Por eso cuando hablamos del sometimiento allá y hablamos del control del Espíritu Santo allá en Efesios, el apóstol tiene en cuenta el sometimiento está ligado ¿a qué? Al control del Espíritu Santo. Pero está ligado a dos ideas antes. Uno, andar sabiamente y andar en amor. Y ese sabiamente quiere decir andar en qué? En temor de Dios o temor a Dios. Si usted no tiene temor de Dios, eso se nota cuando usted se enfrenta a su esposo. Si usted se enfrenta a su esposo como se enfrenta cualquier varón aquí a otro que le dice, bueno, hágale a ver qué va a hacer. Ahí no hay temor de Dios. Y ahí vendrá lo que tiene que venir, tarde que temprano. Entonces, en este sentido, hermanos, por eso el llamamiento es a que entendamos que nuestros hogares realmente deben ser del promedio. No es que, pues en los hogares que no son cristianos, la mujer manda. Y en los hogares cristianos, ¿quién manda? También. O sea, ¿qué diferencia hay entre los cristianos y los no cristianos? Ahí no hay nada. Eso por parte de eso. Segundo, la mujer que ahorita está siendo enamorada, que está en la época del noviazgo, que todo le parece tan lindo, tan hermoso, que él es tan especial con ella, y se quiere casar con alguien, yo le pregunto, ¿usted ha pensado y entiende lo que significa el sometimiento? ¿Usted realmente está dispuesta a pagar ese precio? Porque todo el romanticismo de Romeo y Julieta, eso es hermoso, y todas las palabras dulces son hermosas y suenan tan lindo, tan bonito. Pero es que el problema es que la vida no solamente es una etapa, es la vida, son más cosas. Y en ese sentido, volvemos acá a esta escena que se pintó. Es una escena bien fuerte, pero que nos muestra realmente el hecho de someterse a una autoridad. Usted habrá escuchado esto, pero yo estoy seguro que cuando usted le han predicado a Facebook, jamás han enlazado ese texto con este. ¿Sabe por qué? Porque no pueden enlazar esos dos textos, ¿por qué? Porque nunca ven las instituciones. Uno. Y segundo, ¿por qué no pueden enlazar? Es muy sencillo. Porque tampoco ven aquí que hay una jerarquía en la iglesia. Entonces, por lo tanto, jamás van a poder enlazar esos dos textos. Y en ese sentido, por eso la tradición reformada es muy superior a las otras doctrinas evangélicas que se predican al día de hoy. ¿Sí? Es para que ustedes valoren realmente lo que significa la sana doctrina y el pensamiento del apóstol Pablo. ¿Vale? Es muy profundo lo que está diciendo ahí y lo que él tenía en mente cuando le estaba escribiendo eso, guiado por el Espíritu Santo. Alguna hermana dirá, no, pero es que desafortunadamente yo no tengo a Moisés como esposo, ¿sí? Mi esposo no es tan sabio como Moisés, mi esposo no sabe tomar sabias decisiones, mi esposo no sabe hacer negocios, estamos sufriendo por culpa de sus malas decisiones y en ese sentido, ¿hay qué? Entonces, al respecto podemos decir varias cosas. Una, ¿usted pensó por un momento lo que implicaba casarse antes de casarse? ¿Usted pensó por un momento lo que implicaba someterse a otra persona? ¿Usted pensó por un momento en el juramento que iba a hacer delante de Dios? Yo me uniré a este hombre, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Y, comillas, o algún pecado como el adulterio o el abandono. Ahí sí me podré, ¿sí? O sea, toca ponerle eso. Porque esa frase hasta que la muerte nos separe es católico romano. Falta un pedacito más que es evangélico o de la tradición reformada. Entonces, en ese sentido, hermanos, esta es la primera cosa que tenemos que tienen que las hermanas casadas en este caso pensar. Y las que no son casadas, pues entiendan realmente lo que es el matrimonio. El matrimonio no es un juego, no es una cuestión de sentir, quiero casarme, es rico y chévere.
Eso es una parte, eso es bonito, pero eso no es el todo. Segundo, alguien podría decir, no, pastor, es que yo no sabía que él era así. Entonces, yo le digo, ¿usted se casó por afán? ¿Usted se casó por no quedarse sola? ¿Usted se casó por emoción? ¿Usted sabía que el matrimonio es algo contrario a su naturaleza? ¿Usted sabía que el matrimonio es algo santo? ¿Y usted entiende que usted es pecadora? Si él es malo, usted también es mala. Entienda que eso es ser pecador. ¿Usted entiende que usted es terriblemente rebelde? El otro, por supuesto, es un perverso, pero usted es terriblemente rebelde, entienda. ¿Sí entiende lo que es el matrimonio? ¿Sí entiende? ¿Sí ve cómo lo que mencionábamos ayer? Todas las doctrinas están unidas en todo. Cuando tú tocas una, tocas todas. Eso no, vamos a hablar sobre escatología. No, hermano, es que la escatología aparece desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Si usted quiere entender realmente la escatología. No, es muy complejo. Entonces, en este sentido, hermanos, ¿cómo hacer para que su esposo no tome malas decisiones y al mismo tiempo usted no usurpe su lugar como María? Hay dos formas en las cuales las hermanas en rebeldía, bueno, en rebeldía de su esposo, o digamos, en querer ayudar a su hogar, pueden actuar de mala manera. Una, pueden actuar como Dalila, o pueden actuar como, ¿quién era esta otra mujer? María. Como María lo que hizo fue igualarse a Moisés y querer usurpar su autoridad. Eso lo hizo María. Pero en el caso de Dalila no obró así. Dalila lo que hizo fue ¿qué? Engañar y manipular a Sansón. Entonces, en este caso, una hermana puede orar, bueno, repito, de cualquiera de las dos formas. Lo que hizo Dalila fue persiguiendo unos intereses mezquinos. La pregunta es, ¿y usted qué persigue? No, es que yo lo hago por mis hijos. Toca hacerlo porque es que ese es un bruto, no sabe qué hacer. Y segundo, porque quiero cuidar nuestro patrimonio. Yo pregunto, ¿el fin, o sea, esas cosas, justifica que usted manipule a su esposo como lo hizo Dalila? No, pero es que usted no entiende, pastor, ¿sí? Yo solamente planteo esa pregunta al respecto. Entonces, en ese sentido, hermanos, por eso se habla de una consejería pastoral, porque hay cosas que se tienen que entrar a detallar ahí. ¿Qué se hace en una consejería pastoral al respecto de una pareja? Se tiene que desmembrar, o sea, quitar por partes y comenzar a analizar cada cosa al respecto de qué fue lo que realmente pasó. Y en ese sentido, con respecto a las hermanas que cuando se casaron y se chocaron con una pared porque no era lo que ellas pensaron, yo vuelvo y digo, se casó por emoción, se casó por no quedarse sola, se casó por ser ilusa, se casó porque no sabía qué era realmente el matrimonio. ¿Qué es amar? ¿Sabes esa pregunta? ¿Qué es amar? Pregunto yo. Amar es una decisión. Eso es amar. Ya tú dijiste, tengo la opción de gastarme la plata tomando cerveza o, digamos, dejándola para la pensión para mis hijos o para la comida de mis hijos. Yo me sacrifico. Jesús le dijo, si alguno quiere, si alguno le nace, si usted siente ganas de ir a la iglesia, ¿sí? Si usted es emotivo, si usted siente el impulso, un momentico, primero establece sus emociones y después lo primero que tiene que hacer es lo que tú dijiste, niéguese a sí mismo. Fácil negarse a sí mismo. Mire, ahí está el discipulado. Querer ir a la iglesia, negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígame. Si usted quiere la tesis del discipulado, esa es la tesis, ahí está. Si quiere saber qué es un discipulado, ahí está resumida en resumidas cuentas y está muy bien dicho. No es más. Si usted quiere saber qué es formar un hogar, es eso, ahí está. Si usted quiere saber cómo se construye una iglesia, ahí está. Si usted quiere saber cómo se construye la vida de una persona, ahí está. Todo está ahí lo puso Jesús claramente. ¿Eso qué es? Jesús lo dijo en otras palabras en otra ocasión.
Toda la ley se resume ¿en qué? En amar a Dios y amar a mi prójimo. ¿Y qué es amar a Dios y amar a mi prójimo? Eso, lo que tú acabas de citar. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es el amor? Una decisión. Desde el momento que usted delante de Dios juró amar a esa persona, debe tener en cuenta que usted tomó una decisión. Si usted no la tomó, si usted no pensó en todas las implicaciones de esa decisión, así como se dice, de malas. Pero, exacto. Pero el hecho de que usted lo haya hecho en ignorancia, ¿le exime de su culpa? No. Usted lo para el policía, no, es que yo no sabía, señor agente. Mano, de malas, hermano. O sea, exacto, el desconocimiento de la ley no lo exime de cumplirla. Las cosas son como son y punto. Por eso dijimos, hermanos, miren ahí el contexto y el pensamiento del apóstol Pablo, que cuando él habla del sometimiento había tenido en cuenta dos cosas antes. Una, el hecho de andar sabiamente o el temor a Dios. Y citamos como ejemplo María. Dos, debe andarse en cómo? En amor legal y correctamente. Y cuando hablamos legalmente, estamos citando en este caso, en el contexto del matrimonio, ¿qué? El pacto matrimonial. Usted hizo un compromiso, usted hizo un juramento, asuma. No, pero es que yo no he esto, pero es que yo no que. No, yo me quiero divorciar. Y si usted rompa el pacto, asuma entonces las cosas. Ahora se le va a empeorar todavía más la cosa. ¿Sí? Entonces, en este caso, por eso decimos, ¿hay causa para uno romper el matrimonio? Sí. ¿Cuál es? Las dos con la adulterio y abandono de hogar. O la muerte, sí. Pero bueno, ahí sí no hay necesidad de aclarar. Y en este sentido, hermanos, lo que decía acá el hermano es correcto. O sea, no es solamente por emoción. Yo quiero la iglesia, a mí me nace, sí, porque es que a usted hoy le nace. ¿Y mañana qué? Entonces, así no se puede seguir a Cristo. Seguir a Cristo es una cuestión en la cual yo tomo la decisión y yo digo y yo sé lo que me implica eso, no me importa, yo quiero seguir a Cristo. ¿Y dónde usted puede decir que pone a prueba ese querer? En el hecho de que usted empieza como el versículo, a negarse a sí mismo. ¿Por qué hoy en día el matrimonio es un fracaso total? Porque es que yo tengo derechos. Usted no entiende, es que yo no sé qué. Y se enfrentan uno contra el otro como fieras así. Tanto hogares cristianos como hogares no cristianos. Por eso es tan importante que el humanismo, el mirar al psicólogo al que nos dice, el ir a un terapeuta, la palabra de Dios. La una porque nos enseña y la otra porque tiene poder. Tal vez usted, por eso vuelvo a explicar al ejemplo que yo citaba. Usted va por la calle, se topa con una hija de Eva, casi vestida como su mamá, y en ese caso usted experimenta algo, hay un efecto sobre usted, hay poder. Lo mismo pasa acá, tal vez usted no sienta en ese momento nada, pero créame que cuando usted va a una iglesia, aprenden, lo entrenan, lo educan, empieza a pensar de manera diferente y eso lo lleva a ¿qué? A actuar de manera diferente. Y que cuando usted esté frente al pecado, ¿usted va a pecar con la misma libertad que lo hace un sinvergüenza que nunca va a la iglesia? No, usted se va a detener y no va a querer hacerlo, porque el hecho de escuchar a lo que le pasó a María le va a generar ¿qué? Temor, miedo. Usted dice, no, yo me detengo, porque no, algo puede pasar. Y no a él, a ese sinvergüenza que es mi cabeza, no, de pronto a mí. Entonces, aparte de todo, no. Entonces, en ese sentido, hermanos, para que nosotros entendamos que cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, hablamos precisamente de lo que el apóstol está queriendo decir allí. Mira, el sometimiento no es por sentir, es que yo siento ganas de someterme a él, yo lo quiero amar, sí, es que no, tal cosa, no, porque nosotros los seres humanos, principalmente las mujeres, es su naturaleza, pero nosotros seres humanos somos ¿qué? Cambiantes. Todos los días estamos cambiando, hoy tengo ganas, mañana no. Y las mujeres, principalmente las mujeres, lo digo ¿por qué? Porque ya son prácticamente solo hormonas. Entonces, las hormonas viven cambiando a toda hora. Es muy compleja su naturaleza. Nosotros los hombres no. Por eso usted es más frío, más parco. Porque usted no es un conjunto de hormonas como ella, es tan sensible. Ella sí, es su naturaleza. Y en este sentido, hermanos, entendamos que el Señor dice, someteos unos a otros ¿en qué? ¿Basado en qué? En el temor de Dios. Si nosotros no aprendemos
a cultivar el temor de Dios en la iglesia, en los hogares, para eso está el cinturón, no vamos a entender realmente cómo someternos los unos a los otros. Cuando un esclavo se sublevaba en la antigüedad, ¿qué tenían que hacer? Dejémoslo, ya no pasó nada. Lo azotaban. ¿Y lo azotaban cómo? Sí, lo hacían por allá en secreto, a veces, pero muchas veces lo hacían ¿dónde? En público. Entonces, si notan, hermanos, cómo hay cosas que se hacen públicas en la iglesia, para eso existe la disciplina eclesial, cómo se deben hacer públicas al interior de la familia. O sea, usted se robó esto, usted lo tiene que pagar, y de una vez se le confronta al hijo o a la persona que lo hizo, y tiene que asumir las consecuencias. ¿Cómo era en el Antiguo Testamento? Si una persona se robaba, ¿qué tenía que hacer? Véngale, perdóneme ya. No, tenía que pagar 7 veces lo que había robado. Bueno, habían diferentes leyes, pero tenía que pagar 7 veces. Hace años acá en Colombia, en instituciones como digamos el TIE y todos esos almacenes de cadena, como era de árabes, ellos traen esas costumbres. Y alguien lo encontraban que robaba, tenía que pagar 2 y 3 veces lo que había robado. Yo fui un pecador cuando yo era niño, ¿sí? Nosotros no teníamos casi plata ni nada de eso. Y me acuerdo que fue la primera y la última vez que yo lo hice. Yo jamás quise volver a hacer eso. Ahí donde queda el, ¿cómo se llama esto acá? El Surtimás, el mayorista. Ahí quedaba la ley. Y en esa época, pues nosotros éramos muy escasos recursos. Y había unas tarjeticas que salían en esa época que eran no naipes, sino que venían un dibujo, digamos, de un tanque de guerra o de aviones, y abajo decía una ficha técnica. El avión tiene tanta turbina, no sé qué, y a mí me gustaban tanto esos, yo quería tener uno de esos y no había plata. Entonces, yo dije, y tenía compañeros, no, yo me lo robé, yo no sé qué, yo tal cosa. Y yo, pero yo quiero tener, yo codiciaba ese juego, ¿sí? Hasta que un día, claro, yo fui, entonces estaba mirando por ahí, estaba vacío ley, y llegué y cogí uno. Entonces no pasó nada, me fui. Cuando sí, señor, llegué allá donde eran ¿cómo se llama? Las cajas, yo ya dije, coroné. Uy, yo sentí una mano acá, en un momento, deme lo que usted se robó. Yo no me robé nada. Deme lo que usted se robó, si no lo desnudamos allí. No, por favor, no. Y me tocó devolver la caja y todo, y me tocó, creo que pagar, ya no me acuerdo. Eso fue terrible. Esa fue la primera y la última vez. Yo aprendí. Entonces, sí notan, hermanos, lo importante que es la disciplina. Pero hoy en día usted haga eso y lo demandan al policía o al vigilante que haga eso. Porque no, eso es agredir a la persona. Derechos. Por esos derechos es que estamos como estamos al interior de los hogares. El esposo pelea por sus derechos, la esposa pelea por sus derechos, en la iglesia todo el mundo pelea por sus derechos, nadie quiere cumplir ¿qué? Los deberes. Entonces, en ese sentido, hermanos, que entendamos lo que es una iglesia, una institución sagrada y el matrimonio. Señor, te damos gracias porque tu salvación es